tal, amigos de YouTube y de Facebook? Estamos una vez más transmitiendo para ustedes en este video Haciendo Teología. El tema de hoy es el número 4. Estamos hablando de las herramientas para hacer teología. Si ustedes hacen un recuento de los videos anteriores, podríamos hacer un recordatorio rapidísimo. El primer tema que vimos fue Introducción a la Teología, lo que son definiciones y conceptos. El segundo video fue Formas de hacer teología, la teología sistemática, la teología bíblica, la teología dogmática, etcétera, etcétera. El tercer video comenzamos a hablar sobre herramientas para hacer teología. Y en este tema, en la parte 1, que fue el video anterior, estuvimos hablando sobre hermenéutica. La hermenéutica es una herramienta para hacer teología. Entonces, dentro de la hermenéutica hay ciertas reglas hermenéuticas para poder hacer una interpretación de las Sagradas Escrituras. Así es que, rapidísimo, para hablar de la hermenéutica, vamos a recordarles que la regla fundamental de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es su propio intérprete. Es verdad que podemos utilizar diferentes herramientas, diferentes fuentes de información para poder hacer teología de un versículo de la Biblia, pero recordando siempre que es la Biblia su propio intérprete. De ahí surgen una serie de reglas hermenéuticas que nos van a ayudar a que de una manera sistemática y seria y profunda podamos hacer un análisis del texto bíblico. Hoy, en la segunda parte acerca de las herramientas para hacer teología, vamos a estar hablando acerca de las figuras retóricas. Las figuras retóricas es parte de la hermenéutica. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque para hacer hermenéutica tenemos que tomar en cuenta que en la Biblia encontramos lo que llamamos figuras retóricas. Para que podamos entenderlo, vamos a empezar a definir qué es la retórica. La retórica es el arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover a los que te leen o te escuchan. Eso es la retórica. Todas las personas que están dedicadas a transmitir algún mensaje escrito o hablado, de alguna manera, tiene que utilizar esta herramienta, la retórica, porque la retórica, repito, es el arte de bien decir. La retórica nos ayuda a transmitir o a hacer que nuestro lenguaje escrito o hablado tenga tanta eficacia para poder deleitar, persuadir o conmover a los que nos leen o nos escuchan. Así es que la retórica es parte del bagaje de aquellos que de alguna manera tienen que transmitir un mensaje. Y la Biblia es un mensaje de Dios. Y la Biblia es un libro por excelencia que tiene una riqueza de retórica inigualable. Así es que la retórica es el arte de bien decir y sirve para deleitar, persuadir o conmover a los que nos escuchan o nos leen cuando hacemos la palabra escrita. Muy bien, ahora, eso es la retórica. Pero ¿qué es la figura retórica? Las figuras retóricas son aquellas modificaciones que se hacen al lenguaje para proporcionar variedad, fuerza y belleza al discurso y así lograr transmitir el mensaje de una manera contundente. Repito, las figuras retóricas son aquellas modificaciones que se hacen al lenguaje para proporcionar variedad, fuerza y belleza al discurso. Y de esa manera lograr llamar la atención, captar la atención, apoderarse de la atención de la gente que nos está escuchando. En la Biblia encontramos muchas figuras retóricas que son las que le dan esa belleza a este libro maravilloso.
Es un libro hermoso por excelencia porque es un libro que revela la voluntad de Dios, pero lo hace de una manera tal que nos cautiva a quienes la leemos o la escudriñamos. A través de estas figuras retóricas encontramos variedad y fuerza y belleza a las palabras que en este libro sagrado encontramos. Así es que la Biblia está llena de figuras retóricas porque es un libro por excelencia. Y vamos a estar viendo algunas figuras retóricas y algunos ejemplos en la Biblia de lo que son estas figuras retóricas en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver la primera figura retórica que encontramos en la Biblia. Esta se llama metáfora. Es una figura retórica, la metáfora. Esta figura tiene como base alguna semejanza entre dos objetos o hechos, caracterizándose el uno con lo que es propio del otro. Repito, la metáfora es una figura que tiene como base hacer alguna semejanza entre dos objetos, entre dos hechos, caracterizando uno con lo que es propio del otro. Quiere decir, es una comparación entre dos objetos o hechos para asemejarlos y encontrar cierta semejanza. La metáfora se puede distinguir de otras figuras retóricas porque la metáfora es corta, es una frase corta, es una declaración breve. Y la Biblia está llena de metáforas. Ustedes que leen las Sagradas Escrituras se van a empezar a descubrir, y ustedes mismos con el primer ejemplo que yo les dé, ustedes van a sacar muchos ejemplos más de lo que es una metáfora. En la palabra de Dios, en San Juan 10:7, la Escritura dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí encontramos una metáfora. Repito el versículo. Dice Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Dónde se encuentra la metáfora en esta frase dada por Jesús, a donde Jesús dice: yo soy la puerta? Esa frase, yo soy la puerta, es una metáfora. Y es una metáfora porque es la semejanza que existe entre dos objetos o hechos, donde Jesús se compara a sí mismo con una puerta, ¿sí? La puerta de las ovejas. Entonces, hay una metáfora ahí porque está tomando como ejemplo las características y lo que implica una puerta con la vida y obra del Señor Jesús. Jesús es la puerta. Dice: el que por mí entrare hallará pastos. Así es que esta es una metáfora. Recuerden que las metáforas se pueden distinguir de otras figuras por ser breves. Como por ejemplo, otro ejemplo de metáfora es: yo soy la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Todas esas expresiones son metáforas y son las que enriquecen el vocabulario para poder embellecer lo que se está transmitiendo y dejar un mensaje claro a través de la comparación de dos hechos o cosas que se asemejan. Esta es la metáfora. Vamos con la segunda figura retórica, que es la sinécdoque. La sinécdoque se hace uso de esta figura cuando la parte se pone por el todo o viceversa, el todo por la parte. A veces suena un poquito difícil de entender al momento esta definición. Sinécdoque se hace uso de esta figura cuando la parte se pone por el todo o el todo por la parte. Para que lo puedan entender un poquito mejor, les voy a dar un ejemplo. En San Lucas capítulo 2, versículo 1, encontramos esta declaración. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Dónde encontramos la sinécdoque? En la expresión que todo el mundo fuese empadronado. Si regresamos a la definición de sinécdoque, decimos que la sinécdoque es cuando se pone la parte por el todo.
Cuando dice en el versículo de Lucas 2:1 que todo el mundo, pues uno se imagina, sí, todo el mundo, ¿cómo todo el mundo se va a empadronar en ese tiempo? Tanto los que viven en el continente africano, los que viven en el continente americano, los que viven en el continente europeo o asiático, todos ellos y fueron a empadronar. No fueron todos ellos. Cuando dice que todo el mundo, se refería a todo lo que abarcaba el Imperio Romano de aquel entonces, donde Augusto César promulgó un edicto para que toda la gente que vivía dentro del Imperio Romano tuviese que ser empadronado. Pero aquí se está usando el todo por la parte. Cuando dice todo el mundo, realmente no era todo el mundo, sino una parte del mundo. En este caso era lo que comprendía en aquel entonces el Imperio Romano. Espero que este ejemplo les haya servido para aclarar más el concepto de lo que es una sinécdoque. Ahora vamos con la metonimia. La metonimia es otra figura retórica. Esta se emplea cuando se pone la causa por el efecto o la señal o símbolo por la realidad que indica el símbolo. Wow, a veces no entendemos al momento lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo en pantalla. Vuelvo a repetir, la metonimia se emplea esta figura cuando se pone la causa por el efecto. Quiere decir, es muy parecida a la anterior. En este caso se pone la causa por el efecto o también se pone la señal o símbolo por la realidad que indica el símbolo. Para que podamos entender esta figura retórica, vámonos a Lucas capítulo 16, versículo 29, donde dice: y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Dónde está la metonimia en este versículo? Bueno, donde dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Realmente el Señor Jesús está hablando de aquella conversación que hubo entre el rico y Abraham allá en aquel lugar que conocemos como el Seol. Recordemos que Lázaro y el rico murieron, uno fue al seno del padre Abraham y otro fue a un lugar de tormento, y estando en llamas clamó a Abraham y le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que venga y moje su dedo en agua y ponga un poco de agua en mi lengua porque estoy atormentado. Cuando Abraham le dio una negativa y le dijo: no se puede porque hay una gran cima que nos divide de tal manera que no podemos pasar de un lado a otro. Entonces el rico le dijo a Abraham: entonces, Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro a que vaya y les predique, porque yo todavía tengo 5 hermanos que no quiero que lleguen a este lugar de tormento. Y entonces fue cuando Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Realmente para entonces Moisés y los profetas ya no vivían. Entonces, ¿a qué se refiere? Aquí está usando la causa por el efecto o la señal o símbolo por la realidad que se indica. La causa por el efecto quiere decir que cuando dice a Moisés y a los profetas tienen, realmente no se estaba refiriendo a esas personas, sino a los escritos que habían dejado esas personas para encontrar el camino hacia la vida eterna. Entonces, en este caso se utiliza la causa por el efecto. Se utiliza a Moisés y a los profetas para hablar de la palabra de Dios escrita por estos hombres de Dios. Espero que esté claro esto, y si no, pues ya saben, amigos, pueden hacer sus preguntas por el Face, y con todo gusto procuraremos darles una explicación un poco más amplia. Estamos esperando que ustedes se comuniquen con nosotros, nos escriban y pues también le den un like a estos videos, que espero que sean de gran ayuda para cuando ustedes se sienten a estudiar la palabra de Dios. Si ustedes aplican estos principios hermenéuticos y toman en cuenta que la Biblia es un libro por excelencia, una literatura muy rica,
en retórica. Entonces ustedes encontrarán todas estas figuras que les ayudarán a entender lo que realmente el Señor quiere decirnos a través de este libro. Vamos a continuar con la prosopopeya. La prosopopeya es otra figura retórica. Se usa esta figura cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndoseles los hechos o las acciones de personas. Repito, la prosopopeya se usa esta figura cuando se personifican las cosas inanimadas. O sea, a las cosas que no tienen vida se les dan ciertas, se les atribuyen ciertas características que tenemos las personas. Se le atribuyen hechos o acciones que nosotros las personas tenemos. Vamos a darles un ejemplo. En Isaías 55:12 dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Ahí se está personificando cosas inanimadas, aunque no son realmente inanimadas. Son, bueno, los montes sí, los collados sí, los árboles pues son seres vivos, pero no tienen características humanas. Sin embargo, dice: los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Obviamente los montes y los collados no cantan, pero se les está atribuyendo características que son propias de las personas. A esto es a lo que nosotros le llamamos prosopopeya, cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndoseles hechos o acciones que solamente las personas tenemos. Repito, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Se les está personificando a los montes, a los collados y a los árboles, y se les están atribuyendo características que son propias de nosotros los humanos. Vamos a otra figura retórica, es la hipérbole. La hipérbole es la figura por la cual se representa una cosa como mucho más grande o más pequeña de lo que en realidad es, para presentarla más viva a la imaginación de quienes leemos la palabra de Dios. La hipérbole es la figura por la cual se representa una cosa como mucho más grande o más pequeña que en realidad es, para presentarla de una manera viva a la imaginación. Vamos a ver un ejemplo. San Juan 21:25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso lo dijo San Juan, porque San Juan escribió la vida y obra de Jesús aquí en la tierra, y fue tan vasto en narrar todos los acontecimientos que Jesús hizo aquí en la tierra cuando estuvo entre nosotros. Pero al terminar San Juan su escrito, el Evangelio que lleva su nombre, él dice que Jesús hizo muchas cosas más de las que estaban escritas ahí en ese Evangelio, y eran tantas cosas que Jesús hizo que si se pusieran a escribir cada una de las cosas que Jesús hizo y habló cuando estuvo aquí en la tierra, dice, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Bueno, esa es una forma un tanto exagerada. Dicen, bueno, está bien que Jesús hizo muchas cosas, pero eso de que se escribieran tantos libros que no cabrían en el mundo, pues es una exageración. Bueno, precisamente la hipérbole es la figura por la cual se representa una cosa como mucho más grande. Por eso Juan dijo, no, es que si se escribieran tantas cosas de Jesús, no cabrían los libros en el mundo. Bueno, está utilizando ahí una hipérbole. Espero que haya quedado claro. Vamos a la siguiente figura retórica, el apóstrofe. La palabra apóstrofe procede del latín apóstrofe y del griego apo, que significa de, y estrafo, que quiere decir volverse.
Vamos a dar la definición. El vocablo indica que el orador, el que está transmitiendo el mensaje a quienes lo están escuchando, el orador se vuelve de sus oyentes inmediatos para dirigirse a una persona o a una cosa ausente o imaginaria. Eso es una apóstrofe, es una figura retórica que de momento el orador está hablando con sus escuchas y los que están atendiendo al mensaje, pero de momento deja de dirigirse a ellos y como si estuviera hablando con alguien que no está presente ahí. Eso es una apóstrofe. Les voy a dar un ejemplo. En Jeremías 47:6 dice: oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. Aquí el escritor Jeremías, al estar escribiendo este versículo, deja de dirigirse al pueblo al cual le está mandando este mensaje profético a través de su libro y vuelve su mirada a un personaje, a alguna cosa imaginaria o que está ausente. En este caso, Jeremías está hablándole no a Dios, no a Hashem, no a nuestro Dios, sino a la espada de Dios. Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Dirige su mirada y sus palabras a una espada que físicamente no estaba ahí, pero que deja de hablarle a sus oyentes para dirigirse a la espada del Señor. Esto es una figura retórica que se conoce como apóstrofe. Vamos a la siguiente. La fábula. La fábula es una composición literaria narrativa breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas. Muchos de nosotros hemos escuchado de diferentes fábulas. Yo me acuerdo que cuando iba a la secundaria había un libro que se llamaba El galano arte de leer, y era un libro de literatura donde venían cuentos y fábulas. Bueno, las fábulas son figuras retóricas y las fábulas muchas veces se describen, se comunican, se dicen para enriquecer la retórica con la cual nosotros nos estamos dirigiendo. La fábula entonces es una composición literaria narrativa, quiere decir es una narración, pero esta narración es breve, generalmente está escrito en prosa o en verso. La fábula puede estar escrita en prosa o puede estar en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas. La fábula lleva como propósito una moraleja, ¿sí? Una enseñanza o algo que nos da aprendizaje, que podemos aprender por medio de ella. Miren, en 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 9, hay una fábula. Dice así este versículo 14-19 de 2 de Reyes: y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. Y aquí viene la fábula. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que estaban en el Líbano y hollaron al cardo. Esto es una fábula. Es una narración que representa cosas que no tienen una personalidad, pero que se le atribuyen a hechos o palabras que no son propias de ellos. Por ejemplo, aquí habla de el cardo que está en el Líbano, envió a decirle al cedro. Hay una narrativa ahí, ¿sí?, en donde el cardo y el cedro hablan, ¿sí? Y se comunican. Y dice: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. Esto es una fábula, pero no por ser fábula cobra menos interés en la palabra de Dios, porque es una fábula con la cual Dios quiere enriquecer el mensaje para que sea más claro a nosotros. Así es que las fábulas
también se encuentran en la palabra de Dios por ser una figura retórica que embellecen y dan fuerza a lo que se está comunicando. Muy bien. Por último, la parábola. La parábola es lo que más conocemos los que leemos la Biblia, las parábolas. La Biblia está llena de parábolas, pero vamos a ver qué es una parábola. Es una especie de alegoría presentada bajo la forma de una narración, relatando hechos naturales y o acontecimientos posibles, siempre con el objetivo de declarar o ilustrar una o varias verdades importantes. Repito, parábola es una especie de alegoría presentada bajo la forma de una narración. Es una narración, la parábola es una narración relatando hechos naturales o acontecimientos posibles. Hay muchas personas que cuando leen una parábola dicen, pero es una parábola. Sí, pero es una parábola, como si una parábola fuera algo inventado por la imaginación. Una parábola es una narración de hechos naturales, quiere decir que sí suceden o son posibles de suceder. ¿Sí? Una narración relatando hechos naturales o acontecimientos posibles. No por ser parábola, esto le resta importancia a lo que se está transmitiendo, no. Al contrario, una parábola, por ser una figura retórica, embellece, da fuerza y ayuda a entender el mensaje divino. Y esta parábola siempre tiene el objetivo de declarar o ilustrar una o varias verdades importantes. Quiere decir que la parábola es una narración que trae un mensaje mucho más profundo de lo que se está leyendo en esa parábola. Así es que el objetivo es declarar o ilustrar una o varias verdades importantes. Y Jesús utilizó mucho las parábolas para poder llegar a la gente que le escuchaba constantemente. Así es que la parábola es una narración. Les pongo solamente el ejemplo de Mateo 13:3, donde dice, y les habló muchas cosas por parábolas, hablando acerca de Jesús, como esta parábola que comienza a narrar en ese capítulo 13. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino, y otra parte cayó entre espinas, y otra parte cayó entre piedras. Pero hubo una parte que cayó en buena tierra y esta llevó mucho fruto. Eso es una parábola, es una narración donde ahí encontramos más de una enseñanza a través de este ejemplo que el Señor Jesús nos dio a través de estas parábolas. Así es que las parábolas tienen como propósito dar luz y buen entendimiento a quienes leemos la palabra de Dios. Jesús la utilizó mucho en todo lo que Él transmitía a través de sus enseñanzas. Pues estas son algunas de las figuras retóricas. Hay muchas más que por la brevedad del tiempo pues ya no vamos a poder explicarlas todas, solamente se las enlisto algunas de ellas. Dice algunas otras figuras retóricas. La ironía es una figura retórica, el enigma es una figura retórica, el tipo es una figura retórica, el símbolo. Y lamentablemente por la brevedad del tiempo no puedo explicar la diferencia entre un tipo y un símbolo. Hay quienes confunden lo que es un tipo con un símbolo, porque son dos figuras retóricas que se parecen mucho, pero que no son iguales. También el símil, la interrogación, la antítesis, el clímax o graduación, los proverbios, los acrósticos, la paradoja, la alegoría. Todas estas son figuras retóricas. Las repito, por favor. Junto conmigo, léanlas ahí donde ustedes me están viendo. La ironía, enigma, tipo, símbolo, símil, interrogación, antítesis, clímax o gradación, proverbio, acróstico,
paradoja, alegoría. Todos estos son figuras retóricas que enriquecen la retórica, la forma bella y el arte del buen decir. Los que dominan estas figuras retóricas hacen que cuando alguien predica utilizando estas figuras retóricas, obviamente al transmitir un mensaje lo transmiten de una manera tan vívida que la gente queda asombrada con sus enseñanzas. Pues la palabra de Dios es una obra literaria por excelencia que contiene muchas figuras retóricas para que nosotros podamos entender el mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Espero que ustedes, cuando lean la palabra de Dios, puedan ir descubriendo dónde hay una figura retórica, y entonces también puedan saber qué figura retórica es la que la palabra de Dios está utilizando ahí, y entonces ustedes, de acuerdo a eso, ustedes van a poder entender mucho mejor el mensaje que Dios quiere darles a todos ustedes. Espero que esto ayude para que ustedes sientan todavía aún un mayor amor por la lectura de la palabra de Dios. Pues es un placer dirigirme a ustedes y espero que le den un like. También espero que manden sus mensajes y podamos dialogar a través de las redes sociales. Espero verles pronto, una vez más, a través de uno de estos videos de Teología para Todos. Pues que Dios los bendiga y el Señor ilumine nuestra mente para entender su palabra. Hasta la próxima.